grabación. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal Solo Clima. Hoy vamos a hablar de una cosa súper interesante y que va a ser de la huella de carbono. Y vamos a intentar comprender por qué nos la van a imponer. Y esto no hay quien lo pare, Y entenderla es fundamental porque vamos a saber... Porque claro, ya nos lo están metiendo con las aplicaciones de los bancos, han sido los primeros, o sea, ya los bancos te están diciendo, si nosotros te hablamos de la huella de carbono, es que esto tiene totalmente que ver con el dinero. Y sí, pero tenemos que entenderlo. Así que lo que yo voy a hacer va a ser, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues te voy a soltar este rollo de vídeo de pizarrita. Te he preparado una pequeña pizarrita, como hace tiempo, porque... yo hoy quería hablar del tema de los combustibles, porque me han puesto en el canal que alguien, cuando puse la cuña de Solo Clima Store y de los productos para ahorrar combustible, alguien dijo, oye, esa explicación de los combustibles es muy... Y claro, yo la quería matizar, pero es que ha entrado un artículo de Tyler Durden que es cojonudo. Entonces digo, hostia, pues yo aprovecho y lo suelto las dos cosas juntas para que la gente entienda por qué es importante la huella de carbono, por qué nos la van a imponer y por qué la tienes que conocer, que esto no es ninguna chorrada, que nos va la vida en ello, Y hombre, yo lejos de justificarla, yo no lo voy a justificar, ¿no? Pero sí que te voy a decir que esto es un pasito más en la implantación de la agenda que tienen preparada para nosotros, ¿no? Esto va poquito a poco, y claro, y los racionamientos eran muy complicados que vinieran de manos de los políticos que necesitan el voto de la gente, necesitan engañar, entonces claro, el racionamiento, entonces va a venir por aquí, y por esto era tan necesario tanto tiempo de matraca con el cambio climático, porque todo esto tiene absolutamente que ver con el cambio climático. Lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar en la pizarra unas cositas. Primero, para comprender, quizás lo más interesante sea entender cómo funcionan los combustibles. Que aquí es donde viene el comentario que decía uno, oye, esa aplicación de los combustibles, no, yo te la voy a hacer, porque si no entiendes eso, no vas a entender lo que es la huella de carbono. Así que vamos a la pizarrita, vamos a hacer un vídeo de los de antaño, voy a intentar hacerlo más suave, más corto, porque claro, ha entrado mucha gente últimamente en el canal y son los vídeos antiguos donde está todo esto explicado. Así que vamos allá y vamos a explicarlo. Bien, aquí tenemos, bueno, antes de todo, lo que tenemos que entender es que un hidrocarburo es una cadena de hidrocarburo, de hidrógeno y de carbono. Lo que necesita un motor de combustión es hidrógeno-carbono. Claro, curiosamente tú puedes decir, es que yo voy al gimnasio y lo que yo quiero para ponerme fuertachón es los carbohidratos. Claro, carbono, hidrógeno, carbohidratos, carbono, hidrógeno. Es que ahí es donde está la energía. Por tanto, podemos decir que tu cuerpo, que necesita carbono y necesita hidrógeno, funciona exactamente igual que un motor de combustión, que necesita hidrógeno, hidrocarburo, y carburo, el carbono, necesita hidrógeno y carbono. Entonces, vamos a ver cómo funciona la cadena. Esto es absolutamente análogo tanto para un motor de combustión como para tu cuerpo humano. Tu cuerpo es un motor, y si entiendes el motor, entiendes cómo funciona tu cuerpo. Las cadenas de hidrocarburos se representan así, como esquinitas, ¿no? Y estos son, pues, un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, los carbonos que sean necesarios, rodeados de hidrógeno, ¿vale? Esto es un hidrocarburo, esto es una cadena de hidrocarburo, lo que hay en un petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuantas más larga sea la cadena de hidrocarburo, es un combustible de peor calidad. Porque, claro, cuando yo digo en la cuña, yo digo, lo que hace el aditivo es corta la cadena para que se queme más fácil. Efectivamente. ¿Por qué? Porque un combustible con unas cadenas de carbonos muy largas es un combustible más pesado. Por ejemplo, el combustible diésel es una cadena de 12 carbonos y de 26 hidrógenos alrededor, ¿vale? 12 carbonos, 26 hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, un combustible de mejor calidad sería la gasolina. Ya la gasolina, en vez de 12, tiene 8 carbonos. Solamente 8, es más corta.
una de mejor calidad, ya nos metemos en el butano, que ya es gaseoso, ya no es líquida, ya es gaseoso. Recordemos que antes de quemar un combustible, el combustible necesita un cambio de estado. Si tú tienes un combustible líquido como el combustible diésel o el combustible de gasolina, tú necesitas evaporarlo y una vez evaporado, ¡plum!, lo quemas más fácilmente. Fíjate que el butano ya está evaporado, a no ser que haga muchísimo frío, el butano ya está evaporado. Solamente 4 carbonos y 10 hidrógenos, ¿de acuerdo? Y luego está el carbono 3, que es el propano, el carbono 2, que es el etano, y tal. Bueno, el metano y el etano. Bien, entonces cuanto más corta sea la cadena de carbono, pues igual. Por eso yo en la cuña hago el símil con la leña. Tú cuando vas a encender una estufa de leña, tú no le puedes meter un tronco y darle con el mechero. Primero tienes que meter los palitos más finitos que arden antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Arden antes, y entonces ya le vas metiendo lo más gordito, lo más gorditos. Y entonces al final le metes el tronco gordo, que ya se quema muy lentamente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos que saber lo que me entrega cada combustible, carbono, hidrógeno, lo que me entrega cada uno. Pero claro, cada uno de esos me va a entregar una cantidad de energía en función de cómo se produzca la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, yo tengo el carbono de esta cadena mega larga de carbono, por ejemplo, esta cadena que es muy larga, ¿no? Yo digo, yo tengo el carbono. Si yo lo quemo como CO2, el carbono se va a ir con 2 de oxígeno, ¿de acuerdo? Se va a ir con 2 de oxígeno y me va a generar CO2, que el CO2, lejos de ser venenoso, el CO2 es el origen de la vida. El CO2 es el origen de la vida. Sin CO2 no hay vida. De hecho, ahora mismo estamos en 400 ppm de CO2 en la atmósfera. Bueno, están obsesionados con bajarlo, que es mentira. Pero si bajamos por debajo de 150 ppm, por ejemplo, las plantas no realizarían la fotosíntesis. Dejarían de hacer la fotosíntesis y literalmente, ¿qué pasaría? Pues que moriríamos. El CO2 no es venenoso. Es como si tú dices, sí, pues métete en una campana y mete CO2 y verás lo que te digo. ¿Qué es lo que te pasa? Pues yo te digo, mete la cabeza en un cubo de agua pura, agua de manantial, y verás cómo te ahogas también. Y el agua no es venenosa. Pero, picha, si metes la cabeza en un cubo de agua, pues te mueres. Pues el CO2 es el gas de la vida. ¿Vale? Entonces, si tú quemas tu carbono con 2 moléculas de oxígeno, te da 7.848 kilocalorías. Esas kilocalorías, eso es energía térmica, y el motor es un reactor térmico que lo transforma en trabajo y te lleva y te trae. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el motor va muy rápido, tal y cual. Entonces ese carbono muchas veces no le da tiempo al motor, como va muy rápido el pistón, sube y baja muy rápido, no le da tiempo a quemarse como CO2 y se quema como CO, como monóxido de carbono. También si tiene poco oxígeno se quema como monóxido de carbono. Entonces te entrega solamente 2.220 kilocalorías y ha quemado el mismo átomo de carbono, pero solamente con uno de oxígeno. Te interesa quemarlo con 2. Por eso el aditivo lo que hace es hacer que la cadena se queme más rápidamente. Ahí viene el símil. Pero claro, yo aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid nuevamente para explicarte que nuestro cuerpo es como un motor de combustión interna. Entonces, claro, cuando tú te ponías el tapabocas al expirar, ¿tú qué es lo que expiras? Tú exhalas CO2, que es fruto de quemar el carbono dentro de tu cuerpo en el ciclo de Krebs, lo quemas, por eso tu cuerpo está a 36 grados, y lo quemas, y sale CO2. Pero también sale vapor de agua, porque quemas el hidrógeno. Te quedas con estas kilocalorías y con estas. Pero claro, si tú te pones un tapabocas, el CO2 pesa más que el hidrógeno, lo desplaza, se queda ahí. Por lo tanto, tú generabas monóxido de carbono dentro al entrar menos cantidad de oxígeno. Por eso la gente cuando va conduciendo con el tapabocas, la gente se desmaya, la gente va con el tapabocas y se cae al suelo por la cara, porque se está intoxicando a sí mismo, ¿vale? Tu cuerpo es un motor de combustión interna, ¿de acuerdo? Tú eres libre de utilizar el tapabocas si tienes miedo. Yo no te voy a decir que no lo utilices, ¿eh? Yo te estoy diciendo lo que hace tu cuerpo porque es un motor de combustión interna. Entonces, el CO2 es una parte fundamental de la vida. Necesitamos el carbono y necesitamos que se forme CO2 para
obtener la energía. Luego ese CO2 lo exhalamos y están los sumideros de CO2, que son los océanos, que son las plantas, que se lo comen, lo pasan a la raíz, le dan los nutrientes, le dan el carbono y exhalan el oxígeno. Y ese es el ciclo, ¿vale? Ese es el ciclo. Por eso el planeta ahora mismo está tan verde. El planeta nunca jamás estuvo tan verde, porque hay un montón de CO2. Oye, pues esto es una cosa que es buena. ¿Que queremos declararle la guerra al CO2? Me parece fantástico, pero tenemos que entender por qué. Y por qué nos lo va a explicar aquí Tyler Durden en un artículo que nos pone aquí, que vamos a leer ahora mismo, porque es súper interesante. No te he hecho subrayado porque es muy largo, pero vamos a ver lo mejor. Permítame presentarle a Bárbara Barsma. Bárbara es la directora del ejecutivo de Rabocarbobank. Sí, lo leíste bien, no Rabobank, sino Rabocarbobank. Esta entrevista en vídeo de 53 minutos, a continuación, ella aboga por una cartera de carbono personal. Puede que no parezca una gran cosa, pero cuando escuchas lo que ella tiene que decir, deberías estar preocupado, muy preocupado. ¿Y por qué? Por lo que yo te he dicho, porque la cadena de carbono, el carbono es fundamental para la vida. Pero claro, es fundamental para la vida, pero es fundamental porque está en la cantidad de hidrocarburo que consume un motor de combustión interna. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿y a mí qué carajo me importa que un motor de combustión interna consuma hidrocarburo y tenga una huella de carbono? Pues porque los productos que tú vas a consumir van a estar grabados por esa huella de carbono que se generó en su producción. Y tú puedes pensar, hostia, ¿y eso por qué me afecta a mí? Yo no tengo nada que ver en la producción. Claro, se produce para que tú lo consumas. Ese producto, una bicicleta, un televisor, un filete, un pepino, todo, al final, todo tiene una huella de carbono. Porque como los que habéis seguido los vídeos desde hace mucho tiempo, sabéis, el combustible hidrocarburo está en absolutamente toda la cadena de valor. Desde el granjero, desde el campero que está con su tractor funcionando con gasoil, la cadena de frío, el camión que lo transporta a Mercamadrid o a Mercabarna para después llegar a los mercados minoristas, la cadena de frío en el supermercado, tú que vas a comprarlo moviéndote con el coche, todo tiene una huella de carbono. Y ya la huella de carbono, como aquí estamos viendo, nos la están empezando a implantar los bancos. ¿Por qué? Porque serán ellos los que nos la van a monetizar, porque claro, al fin y al cabo va a ser dinero. Pero va a ser muy interesante ver lo que dice esta Bárbara en su entrevista. A ver, dice: asegurémonos de que cada hogar o cada ciudadano de los Países Bajos reciba una cierta cantidad de derechos de emisión de carbono. De esta manera podemos asegurarnos de no emitir más de nuestro límite anual. Sus derechos de emisión se almacenarán en una billetera de carbono. Entonces, si quisiera volar, compraría algunos derechos de emisión de carbono de alguien que no puede permitirse volar. Por ejemplo, de esta manera, esta persona pobre puede ganar algo de dinero extra. O si alguien vive en una casa pequeña, puede vender sus emisiones, sus derechos de emisión a alguien que vive en una casa grande. De esta forma, los pobres pueden beneficiarse de una economía verde. Esto lo que quiere decir es que los viajes low cost, esto de que estábamos tan acostumbrados a mí es que me gusta mucho viajar y yo me voy a emponzoñar para poder viajar, se acabó. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Entonces, a la gente que no tenga medios para litigar, pues le van a poner en bandeja de plata, le van a servir en bandeja de plata una opción para que venda sus derechos de emisiones de carbono, igual que se ha hecho con los países más pobres que han vendido sus derechos de emisiones de consumir, y eso a la postre se ha traducido en que esos países no han sido capaces de desarrollarse. Recordemos que tú para desarrollarte necesitas consumo de combustibles fósiles, para obtener esta energía
que obtienes en tu cuerpo, porque tú al final eres mano de obra laboral fuerte, que tienes una energía que puedes desempeñar laborando, pero el motor, la máquina que trabaja por ti, consume carbono, consume hidrocarburos. Entonces, al consumir hidrocarburos, tienes una huella de carbono. Entonces, claro, vamos a seguir leyendo un poquito más para ver en qué se traduce esa huella de carbono, en qué se puede traducir. Se podría argumentar que es solo otro nivel de impuesto que tomarán los globalistas, pero creo que va mucho más profundo. Cuando los banqueros comienzan a usar expresiones como derechos, gente pobre y economía verde, que ahí es donde está absolutamente todo, puedo estar seguro de que están imaginando un mundo para la élite. No les importa un comido nadie más. Bueno, esto es evidente. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque esto está todo absolutamente sujeto a cambio climático. El cambio climático está totalmente interiorizado por todos los millennials. Por eso, ellos, que son los héroes, según la teoría del cuatro giro que nos ha dado aquí pacientemente Pablo Ortiz, por eso no va a haber revolución. Entonces la gente lo va a asumir. La gente lo va a asumir. Lo vas a asumir. Entonces, bueno, esto, pues imagínate, la gente cuando tenga necesidades y necesite dinero para intercambio, va a intercambiar estos derechos de emisiones de carbono, pues va a pensar, hostia, pues yo me recorto el consumo de combustible, me recorto mis vacaciones, no voy a volar. Bueno, eso de no volar es que se va a acabar porque el low cost se ha acabado ya. El low cost ya este año ya ha empezado. Claro, esto no puede ser de la noche a la mañana. Pero también se va a traducir a lo que cuenta aquí en el artículo, que también es muy interesante verlo. Cuando la mayoría de la gente piensa en emisiones de carbono y las huellas de carbono, piensan que solo se refiere a los viajes, el combustible, el gas y la electricidad. Todo bajo la apariencia de emisiones, evidentemente para lavar el clima. Odio decírtelo, pero es mucho más profundo que esto. Permítame ahora presentarle a DocOno, una empresa de la que quizás nunca haya oído hablar. Doconomy es una tarjeta de crédito respaldada por el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Claro, y esta tarjeta de crédito tiene un límite de gasto de emisiones de carbono. La tarjeta rastrea las emisiones de carbono vinculadas a las compras para calcular el impacto de carbono de cada transacción. Claro, el impacto de carbono es del CO2. El objetivo es alentar a las personas a reducir activamente su huella de carbono y demostrar el impacto que los pequeños cambios pueden tener en el medio ambiente. La tarjeta utiliza el índice Allan como base sobre la que calcula la huella de carbono de cada producto adquirido. Cada producto adquirido en un supermercado. Los usuarios pueden establecer un valor máximo para su gasto de carbono y aprender a compensar su huella de carbono contribuyendo a planes para reducir o eliminar las emisiones de efecto invernadero. Y ahora es donde nos vamos a intentar ver de una forma cómo podría ser esto. Imagínate que esta tarjeta de emisiones vamos a tener todos y cada uno una adscrita a nuestra persona, ¿vale? No sé cómo lo harán, pero por ejemplo, imagínate que tú vas a un Mercadona, haces tu compra y ahora ya la etiqueta de cada cosa tendrá su huella, su cantidad de huella de carbono. Entonces, claro, tú pasarás la tarjeta, te dirán la suma total de dinero que te cuesta lo que has comprado, pero también te computará la suma de carbono. Entonces tendrás que pasar dos tarjetas. Tendrás que pasar la tarjeta esta de tu huella de carbono y tendrás que pasar la tarjeta económica, la tarjeta de tu dinero. Entonces, claro, tú vas restando. Claro, ahora llega en un momento en el que a lo mejor tú tienes dinero, pero a lo mejor tú ya no te quedan más derecho de huellas de carbono para consumir. ¿Qué es lo que haces? Ay, amigo, pues entonces tú te vas ahí y le dices, oye, pásame tú tu huella de carbono. Entonces yo te compro a ti tus derechos de carbono. Hostia, joder, pues esto
esto es lo que viene, amigo. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y tú puedes pensar, hostia, pues qué guay. Pues yo me voy a coger mis derechos de carbono y los y los vendo y así me hago con dinero. Vale, pero ten en cuenta que cuando te quedes con menos derechos de huellas de carbono, lo que vas a estar abocado es a comer aquellos productos que son los que menos huella de carbono puedan tener en el mercado. Que no te quepa la más mínima duda de que van a ser aquellos manufacturados con gusanitos y con proteínas de los insectos y con ese tipo de cosas que quieren implantarnos con esta agenda buenista. Y todo esto es muy importante que lo sepas, porque todo esto está basado en absolutamente el consumo de combustible que está en absolutamente toda la cadena de valor. Por eso es tan importante que entiendas que el combustible y el consumo de combustible es lo que nos hace que vivamos bien. Y este era el vídeo que yo quería contar, chicos. Esto era todo lo que yo te quería contar. Y así es como nos lo van a implantar. Nos van a implantar los créditos al carbono. El carbono es el origen de la vida, pero el carbono está en los hidrocarburos que consumimos para hacer nuestra vida mejor. Y sin duda alguna estamos en una crisis energética en las que no hay, como hemos visto en muchísimas gráficas, no hay hidrocarburos para todos. Así que no queda otra que racionar cómo los políticos actuales tienen que contarnos la película y engañarnos para que los votemos. Ellos no lo van a hacer, pero los bancos son una pieza importante del puzzle para implantar este sistema de créditos al carbono. Así que bueno, no sé qué decirte, no sé qué más decirte. Esto no es ni más ni menos que un pasito más, es un clavo más en el ataúd de la civilización occidental. Recuerda, aquí nosotros lo que intentamos es ver por dónde nos va a venir la hostia y intentar esquivarla. No te quepa la más mínima duda de que estos mercados del carbono, pues oye, los que sean más pudientes comprarán derechos de emisión a los que sean menos. Esto será una cosa que será complicado de robar. Al final vamos a estar abocados a comer lo que ellos quieren que comamos, pero qué duda cabe de que existirá un mercado negro donde ellos no puedan controlar, que qué duda cabe que será en las zonas rurales o lo más alejado posible de las ciudades. En fin, supongo que este vídeo le va a gustar mucho a Pablo, porque esto refrenda de una forma muy interesante, muy importante, la decisión que él ha tomado y que va por el buen camino, y creo que es lo que debíamos empezar a plantearnos todos. Y efectivamente, el mundo no se va a parar, el mundo va a seguir girando. Lo que pasa que el mundo no va a girar al mismo ritmo para todos. Nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recuerda, si has visto algo de este vídeo con lo que no estás de acuerdo, me lo dejas abajo en los comentarios y lo comentamos amigablemente. Que ya sabes que en este canal, bienvenida sea la discrepancia. Hasta el próximo vídeo, chicos.